Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias EPIVA 2023. Estamos muy agradecidos de contar con ustedes un año más. Para dar inicio, ante todo, queremos agradecer a nuestros sponsors Platino, Alberdi Desarrollos, IMB Empresa Constructora, Adrián Mercado, Stellantis y Tenaris. También se suman los main sponsors, RR Construcciones, MC Roinich, Naves Industriales, Banco Provincia y Action Energy. Ahora sí, desde el ciclo de conferencias EPIVA 2023, damos oficialmente el comienzo a la charla Parques Industriales Sustentables, que está a cargo por el doctor Marcelo Taboada, que es CEO y presidente de Certificación Sustentable Sociedad Anónima, y se suma al panel Juan Bautista Fernández, director tecnológico de Economía Circular Industrial y vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, UIPBA, junto al CEO del grupo RSU Ambiental, Darío Panelo. Bienvenidos. Hola. Bueno, gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a compartir hoy una presentación sobre cómo se está encarando a nivel internacional y regional la temática de sustentabilidad, que creo que ustedes todos las han escuchado, va a resultar nuevo. Sin embargo, quisiéramos poner un poco en perspectiva de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad y qué hablamos cuando hablamos de parques industriales sustentables. Entonces, acá hay una definición, consideramos que es la más completa, donde dice que todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende directa o indirectamente de nuestro entorno natural. Por ello, la sustentabilidad es crear y mantener las condiciones bajo las cuales las personas y la naturaleza puedan existir en armonía productiva para apoyar generaciones y futuras. Es muy abarcativa y muy completa, por eso tenemos que darle un contexto. Y esto lo ponemos para entender todo lo que abarca la sustentabilidad. Desde las ONG, empleados, clientes, accionistas, el gobierno, socios comerciales, las comunidades y la sociedad global. Todo unificado por lo que normalmente ustedes conocen porque se menciona, como en otras palabras, de triple impacto, la economía, lo ambiental y lo social, la sociedad. Ahora, cuando uno empieza a buscar elementos para definir la sustentabilidad, tenemos millones de documentos, millones de procedimientos, un montón de criterios que abordan los temas de sustentabilidad desde distintos ángulos. No hay una norma ISO de sustentabilidad como hay una norma ISO 9000 o una norma ISO 14000. Son pautas que comprenden a partir de la responsabilidad social empresaria otros aspectos. Ahora bien, la piedra fundamental sirve de guía para guiarnos es la ONU. La ONU estableció, como ustedes ven acá, el Foro de Naciones Unidas, lo que se llama normas de sustentabilidad voluntarias. Este esquema es internacional y le permite a distintas entidades, organismos o instituciones poder trabajar sobre normas voluntarias de sustentabilidad. Si alguien tiene más información, acá está el link donde pueden buscarlos más en profundidad. Les pido disculpas por el tiempo, pero íbamos a empezar 2:30, así que voy a tener que tratar de resumirlo. Esta información va a estar disponible en Red Parques para todos aquellos que quieran después verla en profundidad. Y estos son los ejes de sustentabilidad, el económico, el ambiental y el social. No vamos a entrar a leer todo eso, no se preocupen por leerlo porque van a tener la presentación, pero es importante saber de qué estamos hablando, porque si no ponemos un foco, no parametrizamos de alguna manera pautas y valores que se puedan comparar en forma objetiva entre sí, vamos a manejarnos siempre con subjetividades y variables que no van a poder permitirnos sostener lo que estamos argumentando. Y obviamente la sustentabilidad no es binaria, no es o no es sustentable. Si usted está familiarizado con las normas ISO 9000, van a ver que la evaluación dice cumple, no aplica. Pues bien, la sustentabilidad es variable. La sustentabilidad tiene varios grados, desde no desarrollado hasta líder, en función del grado de desarrollo que tienen estos ítems.
Cada uno de estos ítems es valorado, evaluado, ponderado, calificado y luego, dependiendo del grado de cumplimiento, uno puede ir armando un programa de crecimiento hasta tener un posicionamiento de liderazgo sustentable. Y también esto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, los ODS, con cada eje y cada trabajo correspondiente. Con lo cual uno, comprometiéndose con grado de sustentabilidad, con el accionar necesario, también va a llevar el accionar a dar cumplimiento con algunos de los objetivos, con algunas de las metas o con algunos de los indicadores. Pero acá tenemos una definición de qué tienen que hacer los parques sustentables o por dónde empezar. Bajemos a tierra. Yo quiero ser sustentable. ¿Qué hago mañana? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi plan de acción? Obviamente parte por hacer una evaluación, una línea de base. Y un parque puede ser evaluado hoy, aquí, ahora, en su nivel de sustentabilidad, en función de cómo está trabajando con los suelos, con los impactos locales, con la exposición al medio ambiente, con las emisiones gaseosas, con los residuos peligrosos, hablando de un parque industrial en su conjunto. Ahora después vamos a tratar esto más en detalle. ¿Y cómo funciona esta interacción de una empresa instalada en un sector industrial? Hablo de parques industriales, pero permítanme que estoy hablando de agrupamientos industriales. Ustedes saben bien por la ley, están los agrupamientos industriales, parques, sectores industriales planificados, los pequeños parques industriales. Entonces, en general usamos esa palabra. Pero un tema fundamental es cómo se vincula un parque industrial con la comunidad. Cómo se vincula no solamente con la gente que trabaja dentro del parque, sino con la gente y la comunidad que rodea un parque industrial, ya sea el gobierno, la sociedad civil o empleados y trabajadores. ¿Cómo se manejan estrategias territoriales para promover la vinculación que Juan después nos va a comentar, simbiosis industrial, otro concepto que desde ONUDI se está impulsando? Y hay algo fundamental que ustedes pueden ver arriba, que es lo que se conoce como huella de carbono. La huella de carbono o los gases de efecto invernadero son el problema que están generando hoy en el mundo las crisis climáticas. Y esto se está discutiendo mucho más fuerte luego del Acuerdo de París sobre la problemática climática, y a partir de ahí las empresas tienen que empezar a trabajar en cómo reducir su huella de carbono. Cuando hablamos de reducir huella de carbono, estamos hablando de mitigar, reducir o compensar las emisiones de gases efecto invernadero. A tal punto que tenemos, disculpen que me acerque acá, pero de que inventamos estas pantallas, el láser no funciona nunca más. Hasta que se descubra, vamos a volver a la varita de metal que usaban en el colegio los profesores. Una empresa genera emisiones gaseosas, trabaja para reducirlas, como dije recién. Uno puede mitigar, reducir, y si no puede reducir o mitigar, tiene que compensar. La forma de compensar de una empresa es adquiriendo créditos de carbono. Créditos de carbono son créditos que se generan a partir de proyectos que capturan y retienen gases de la atmósfera o evitan que se produzcan, que a su vez son procesos de certificación y la empresa los puede utilizar para compensar. Un ejemplo concreto, Ford. Ford le comunicó a todos sus proveedores, a la cadena de valor, que a partir del 2030, quizá 2050, no iba a comprar una sola parte componente a quien no fuera carbono neutral. Ahí ya hay un problema porque no se pasa a ser carbono neutral de un día para el otro, hay que cambiar tecnología, hay que modificar procesos, hay que repensar el ciclo de vida del producto, y si no, se tiene que compensar adquiriendo crédito de carbono. Yo soy pyme, hoy de Ford, y me van diciendo que no me van a comprar sino solo carbono neutral. Uno tiene que empezar desde ahora a saberlo. Permítanme poner un ejemplo más sencillo. Si uno tiene problemas de salud por sobrepeso, se sube la balanza, pero para adelgazar puede ser que sea un problema de tiroides, puede ser que tenga que cerrar la boca, puede ser que tenga que mover los pies, pero no todas las respuestas sirven para las mismas empresas en sus niveles de contaminación. Y acá hay otro tema que es central en el tema de ser sustentable.
dejar de hablar de residuo, quitarnos de la cabeza la palabra basura, sacar el concepto en inglés de scrap. Tenemos que partir desde la base de que todo lo que hoy es mi basura o es mi residuo, a través de un proceso productivo, puede ser reintroducido en el proceso productivo de otra persona o de otra empresa. Empezamos hablando de las 3 R's, después pasamos a hablar de las 7 R's, 9 R's, y el otro día alguien me dice, no, ahora ya son 11. Bueno, se ve que cada vez van saliendo más sinónimos o acciones que se van descubriendo en el proceso. Pero hay algo más importante. Cuando hablamos de economía circular, no solamente en términos de reducir, reciclar, reutilizar, en Francia y en Inglaterra hicieron 2 normas sobre economía circular. Y Francia le pidió a ISO, que es el organismo internacional de normalización, que generara una norma ISO sobre economía circular. ¿Por qué? Porque están pretendiendo y apuntando que la economía circular no sea simplemente un reciclado, sino que sea sistémico, que arranque desde el pensamiento, el desarrollo, la innovación, gestión, colaboración, optimización de valor y transparencia. Sistémico como fuera implementar un sistema de calidad ISO 9000, un sistema de gestión ambiental de ISO 14000. Esto es un sistema de gestión integral de circularidad de los productos para erradicarlos como concepto de basura. Somos uno de los pocos países, muchos, que producimos cosas y cuando no funcionan las enterramos. Sacamos recursos naturales de la naturaleza, vulneramos el capital natural, afectamos los servicios ecosistémicos y después lo volvemos a tirar a la tierra para contaminar. Esos son conceptos que uno tiene que empezar a pensar dentro de un parque industrial, cómo los enfoca, cómo los plantea. Y acá tenemos algunos ejemplos. El más concreto de todo es México. México hizo una norma sobre parques industriales sustentables, que está muy vinculada a lo que les mencioné recién. Y lo más interesante acá es que uno tiene que plantear una separación. Cuando hablamos de parques industriales sustentables, ¿de qué estamos hablando? La norma mexicana apunta a que el parque industrial tiene que estar diseñado en forma sustentable desde sus comienzos. Entonces, el parque sustentable es si todas las empresas que lo integran lo son, o puede empezar siendo sustentable la administración del parque y luego ir sumando a las empresas en su cadena de valor. Pensemos en la administración de un parque hoy con las actividades que realiza. Control de tránsito, controles de acceso, mantenimiento de infraestructura, de iluminación, gestión de residuos, retiro de residuos, poda, limpieza, por decir algunos. Si no, le pido a Jorge que nos dé más ejemplos de lo que hace todos los días. Pero, ¿qué pasa si un parque industrial se propone ser sustentable per se como organización? Pues bien, empieza a ver qué actividades realiza, cómo las gestiona, cómo las mejora, cómo puede sustituir energía, vamos a decir energía sucia porque es la única que tenemos, pero por celdas fotovoltaicas. No ya luces LED, porque ya casi todos los parques hoy tenemos iluminación de baja tensión, de bajo consumo, pero empezar a armar programas para decir, el parque industrial, como administración del parque industrial, es sustentable porque hace esto, esto y esto. Y lo importante es que no lo tienen que hacer en 24 horas. Uno puede proponer tener un parque 40% sustentable al 2030. Al 2030 vamos a reducir esto, vamos a mejorar esto, vamos a optimizar esto, un plan, una evaluación. Se hace una línea de base hoy y se dice para el 2030 vamos a mejorar en todos estos tipos de aspectos. Podemos tener movilidad eléctrica. Si tenemos canchas de golf que usan los carritos, ¿por qué no vamos a tener movilidad eléctrica para tirar las ramas, la poda, los pastos o lo que se realiza en un parque industrial en su mantenimiento? Y acá les voy a decir, no es para leer esto, era para otro tema, pero vamos a ver los títulos. Planificación y diseño ecológico del parque. Si no lo planificamos, lo podemos replanificar. Definición del perfil de los futuros clientes del parque. ¿Qué pasa si un parque industrial decide no tener empresas altamente contaminantes a menos que tengan todas las medidas y las cumplan para ser neutrales? No solamente tener
un estudio de impacto ambiental, no solamente tener el marco normativo de aptitud hidráulica, los permisos de extracción de agua, los permisos de vuelco, de efluentes, no solamente tener el permiso de emisión de licencia de gases a la atmósfera, porque lo normativo es el piso. Es inviable pretender que uno es sustentable nada más que porque cumple con el ámbito legal. Como vimos antes, hay aspectos económicos, de gobernanza y aspectos sociales. Es un trípode, está la Cámara apoyada. No se puede sustentar algo si no se cumplen todos esos aspectos. Tenemos la definición de intereses y demandas de las empresas cuando se desplazan y de la comunidad cuando se desarrolla un parque industrial. La verdad que la mayoría de los parques industriales cuando se instalan alrededor no hay nada, pero después termina habiendo ciudades que condicionan el funcionamiento de empresas preexistentes que se instalaron cuando no había nadie. Y acá tenemos, por ejemplo, que Juan después nos va a hablar un poco, sobre la UNUDI, que ha sacado una guía para el desarrollo de parques industriales sustentables. Esa guía permite, mediante una serie de indicadores, como lo ven acá, tener un eje radial de estos aspectos. Aspectos organizacionales, aspectos económicos e infraestructura, ambientales y aspectos sociales. Volvemos a repetir un poco lo que yo les comenté al principio. Esta guía permite que un parque industrial pueda evaluar su nivel de sustentabilidad con distintos gradientes, pero sin tener que hacer primero un manual de calidad, un manual de procedimientos, implementación de documentos, sino hoy, acá y ahora, tal cual es. No nos va a gustar el resultado, pero ese es el piso a partir del cual tenemos la capacidad de la mejora. Y después hay algo muy interesante, que en el año 18, en el Senado, se presentó un proyecto para promover, administrar y desarrollar parques industriales sustentables. Yo creo que tenemos el récord de presentación de proyectos en Argentina no tratados, pero esta ley es muy interesante. La pueden buscar porque está en la biblioteca del Congreso. Y fíjense lo que entienden por sustentabilidad. La búsqueda de un equilibrio entre el uso de los recursos de productividad y su conservación mediante acciones específicas que permitan satisfacer las necesidades de las generaciones que están por venir, o como se dice, las futuras, sin comprometer a nuestros hijos y a nuestros nietos en seguir perjudicando, haciendo negocios como siempre, extrayendo materias primas sin ninguna valoración del costo que tiene los recursos naturales en el proceso de producción o de fabricación. Los extraemos, si son árboles los talamos, si son minerales los sacamos, si son aguas las contaminamos. No hay conciencia de lo que está pasando. Y esto es un poco lo que queremos venir a promover. Que los parques industriales empiezan a tomar conciencia o a percibirse de la importancia que tiene la sustentabilidad en esto. Pero esto no es solamente porque está de moda. Esto se está tendiendo a nivel mundial a implementar normativas de sustentabilidad y de contaminación de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático a nivel internacional. Europa ya tiene una normativa que se denomina taxonomía sobre 5 áreas altamente contaminantes como el acero, el cemento, que los llevó a implementar una normativa de impuesto al carbono. Las empresas que contaminan pagan las emisiones gaseosas por tonelada que emiten durante el año. Y el promedio del impuesto al carbono está en los €100 por tonelada emitida. Ya las empresas multinacionales hoy están incorporando el valor del precio del carbono en sus proyectos a desarrollar para ver si son o no son factibles. Y eso, ¿qué llevó a Europa también quisiera? Lo que se llama ajuste en frontera. Yo hoy fabrico esto en Europa. Como no quiero pagar los impuestos al carbono, me voy a la casa de Juan, al país de él, que no me cobra impuestos al carbono, lo produzco y lo exporto a Europa. Y los europeos al poco tiempo dijeron, no, para, así esto no viene. Si vos te vas afuera para no pagar impuestos, lo vas a tener que pagar por el equivalente cuando ingrese a Europa. Y eso se llama ajuste en frontera. Y eso va a ser un impuesto que si nosotros hoy estamos exportando algo a Europa, lo vamos a tener que pagar en función de la contaminación que genera hacer esto en Tierra del Fuego, en Catamarca, en Buenos Aires o donde sea. O sea, esto no es una moda. Esto se está convirtiendo en una barrera técnica al comercio internacional o más conocida como barreras pararancelarias. Y eso está pasando también con los alimentos.
Europa no va a comprar alimentos que estén producidos en tierras que fueron objeto de deforestación, ya sea para pastos, ganado, soja, no lo van a comprar. O sea que ustedes van a tener que tener un certificado de que el origen del producto no surge de un área que fue deforestada. Bueno, tratando de hacer lo más corto posible algo, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda o comentario antes de pasarle la palabra a Juan. Si alguien tiene alguna inquietud. Nada, ninguno. Bueno, cualquier cosa estamos acá. Hola. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Bautista Fernández. La idea de participar de este panel es comentarle sobre las actividades que estamos haciendo y luego nos va a acompañar Darío como un caso práctico de las actividades que se están realizando. Con relación a WITBA, y haciendo un poco de cronología, en el año 2018 empezamos a participar de algunas actividades que tenían que ver con economía circular. Es así que hicimos algunos viajes y concretamente en Uruguay, Montevideo, encontramos esta agenda dentro del marco de Naciones Unidas y nos pusimos a trabajar. En el marco, imagínense, 2018, en el contexto y desde la Unión Industrial empezando a hablar de la problemática de economía circular. Fue así que tomamos la decisión, con el apoyo de las autoridades de la Casa, de crear un centro tecnológico de economía circular industrial. Ese centro lo pensamos al revés, porque primero dijimos, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, empezamos a analizar y laboratorios podemos participar y activar con todos los socios de la Unión Industrial, ya que realmente capacidad instalada existe. Así fue que tuvimos reuniones con la responsable de Medio Ambiente de ONU, el responsable de Energía de ONU, le comentamos nuestra experiencia y dijo, bueno, avancen y vamos viendo. Fue así que nos constituimos 4 o 5 profesionales que éramos miembros de los equipos técnicos de WITBA, totalmente ad honorem, donde en este caso Marcelo como especialista legislativo en el tema, en mi caso ingeniero ambiental, licenciado en higiene y seguridad, especialistas en ecodiseño. Empezamos a intercambiar esta agenda y empezamos a pensar en ese momento, en ese lugar, qué aporte tenía la industria en esta agenda. Ya que hasta ese momento se hablaba de residuos, la economía circular era todavía incipiente. Es así que se constituyó, hoy ya tiene 5 años el centro tecnológico, fuimos creando acuerdos, WITBA convocó a CETBA, quien es parte del centro, con toda el área de comercio, todo el área agro. Después se sumó a DIVA con todo el concepto de Industria 4.0, estandarización, luego se sumó CARVAP también con el tema de agroindustria y estamos trabajando también con Red de Parques en todo este tema que tiene que ver con la economía circular. Nosotros venimos desarrollando eventos, actividades, participación, pero para crear ese músculo que tiene que ver con que las cosas empiecen a ordenarse, porque la economía circular no es una novedad, tal vez el nombre, pero hace muchos años en la República Argentina que se trabaja con este tema y como decía Marcelo, nosotros pensamos todavía que los residuos son un recurso, pero también de otras latitudes en el mundo se habla de que el residuo es un error de diseño, porque si sobra estaba mal diseñado.
Y ahí es donde se constituyen las 9R. Fuimos así trabajando con distintos centros tecnológicos de distintos países, nos pusimos en línea con nuestros pares de Chile, que hoy tenemos una amistad muy profunda, con el de Ecuador, con el de México, y fuimos trabajando en este tema, fuimos sumando la academia, ¿sí? En este momento estamos avanzando fuertemente con la Universidad Austral, con la Universidad de General Sarmiento, con UTN, en estos temas, ya que pensamos que esto es una trilogía, Estado, privado y fundamentalmente la academia. Sin esas tres patas no se puede hacer. Fuimos constituyendo relaciones con la Universidad de Mondragón del País Vasco para hacer modelos de cálculo y análisis matemático de este tema, con la Universidad Católica de Guayaquil, donde estamos trabajando en un diplomado, estamos trabajando con el Politécnico de Madrid, donde estamos trabajando la posibilidad de un diplomado que ya está en ejecución de liderazgo en economía circular, porque creemos que tenemos que trabajar. Entonces, con uno trabajamos la parte de economía, con Guayaquil, con España trabajamos la parte fundamentalmente de liderazgo, de capital humano, y con País Vasco lo tecnológico y aplicaciones en este aspecto. Y ahora estamos trabajando fuertemente, como les decía, en los vínculos con las universidades nacionales en ese aspecto. Es así que hace aproximadamente 3 años se conformó la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. Es un organismo que reúne a 10 entes, la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, BID, CEPAL, ¿sí? ONU Ambiente, donde nosotros venimos participando activamente. Tenemos ahora del 9 al 12 el BAIPEM 2023, que es el tercero que se hace en este año en Costa Rica, donde tratamos esta agenda y donde planteamos estas inquietudes, atando esta agenda a nivel mundial y pudiendo empezar a pensar en el financiamiento sostenible y todo lo que tiene que ver con una visión global de la economía circular. Y se va a presentar el primer reporte de América Latina de circularidad de los materiales. Existen en otras partes del mundo, ya terminamos el de América Latina. Con relación a la circularidad, es medir qué porcentaje de la economía está recirculando esos procesos y no toma de la naturaleza. En este 2023, el informe mundial dio el 7,4% de la economía mundial es circular, bajó del 8,4 al 7,3, por lo cual también se puede ver un descenso o una gran oportunidad de todo lo que nos falta, y creo que el desafío va hacia ese camino. Entonces, con esto, ¿qué les quiero contar? Que en el mundo se está trabajando, que desde el Centro Tecnológico está totalmente a disposición, abierto para vincularnos, podemos trabajar esta agenda, pero nosotros lo queremos hacer en forma pragmática, ¿sí? Por eso es que empezamos vinculando empresas, generando vínculos en las organizaciones, a partir de ahí empezarnos a dar cuenta que tenemos muchísimas empresas excelentemente planteadas desde la economía circular, que esta transición llegó y es disruptiva, pero que también tenemos que lograr que tengamos especialistas en cada una de las 9R. Acá no es importante el que recicla, el que remanufactura o el que refunciona, son todos, porque hay un cambio de paradigma. Nosotros también participamos en Argentina, pero desarrollando esta agenda de ISO, hay un grupo de trabajo, el TC 323, que ya dio a luz, después de un año de trabajo a nivel mundial, de 3 guías, ¿sí? Con la familia 59.000, que tiene que ver con guías todavía
voluntarias para poder de esa forma empezar a trabajar la circularidad. Entonces eso también desde lo técnico nos tiene que hacer ver. Cuando nosotros empezamos a hablar de la ISO 9001, en cuanto a calidad, ya hace 40 años, 60 años que hacía calidad. Cuando empezamos a hablar de la ISO 14001, hace 20 años que se hablaba del tema. Hoy, hace 5 años estamos hablando de economía circular y ya estamos sacando las primeras normas internacionales. Eso es la velocidad con la que se está moviendo esta agenda y nos va a ayudar mucho desde inicio a tener vocabulario común, a tener terminología y poder tener métricas en este aspecto. Entonces nos vamos a poder insertar en esta agenda de alto nivel que ya está siendo tratada en todas partes del mundo. Y la economía circular se da entre empresas, ¿no? Entonces ahí se abre una segunda etapa que es la simbiosis industrial, que es la posibilidad que estamos trabajando con las organizaciones que trabajan con los parques industriales para empezar a interactuar en esos 600 agrupamientos que están en la República Argentina y que realmente hay capacidad instalada y hay vinculación para la simbiosis industrial. Barreras las hay como siempre. Virtudes es que ya hay muchísimas empresas trabajando esta agenda, que tal vez no lo llaman así, que tal vez no están vinculadas. Se va a presentar en el día de hoy una herramienta muy valiosa, que es una herramienta digital, donde se va a vincular toda la conexión de los parques industriales de la República Argentina. Eso a nosotros nos posiciona como una herramienta valiosa para el intercambio, que ya no es una bolsa de residuos, es una bolsa de recursos, porque la simbiosis se da en la valorización de sus productos. Esto que te sobra a vos me sirve a mí. Eso, para que no sea un intercambio de residuos, ingresa la investigación y el desarrollo para que realmente hablemos de materias primas sostenibles. Desacoplemos el desarrollo en el cual queremos seguir todos de la extracción masiva de recursos. Saben que existen 9 elementos que se llaman ejes, ¿no?, del planeta, de los cuales este año ya a nivel mundial 6 de los 9 se superaron en extracción, en afectación al cambio climático, por lo cual la agenda de descarbonización, la agenda de finanzas sostenible, tiene mucho que ver con economía circular y por eso desde el centro lo hacemos. Una de las actividades, para terminar, es que nosotros empezamos por la provincia de Buenos Aires. Ya estamos trabajando con algunas uniones industriales de otras provincias en forma incipiente, pero hemos constituido, ¿sí?, a partir de este año, nodos, ¿no?, vinculantes en la provincia de Buenos Aires, desde el centro, con la gobernanza que yo le decía, que es WIT, BASET, BADIVA, Red de Parques, con las universidades que están entendiendo esta dinámica de trabajar en equipo. Y esos nodos son ¿para qué? Para visibilizar a aquellas empresas, generar un vínculo conectivo, generar investigación, generar desarrollo, generar ese músculo que a veces nos falta. Cuando uno sale al exterior y habla de esta agenda, te dicen, ¿y hay casos de éxitos? Y cuando uno se sienta acá con los empresarios, te dicen, ¿hay financiamiento? Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a interactuar y vincular eso. Entonces nosotros estamos lanzando con un nodo que empezamos como prueba piloto en el corredor norte productivo, que incluye Zárate, Campana, Escobar, Pilar, Malvina, Tigre, Exaltación de la Cruz, donde ahí tenemos testeadas empresas, parques industriales, para empezar a trabajar esta agenda. Segundo, estamos lanzando el del Gran La Plata de Berisso y Ensenada. Estamos lanzando Chivilcoy y Bragado, con el cual nos va a comentar un poco Darío de esa experiencia que ya estamos avanzando. En otro, el lado S6 y Espegazzini,
y el otro es Quilmes y su zona de influencia. ¿Por qué son esos lugares? Porque ahí existen empresas que lo están haciendo, existe una pequeña gobernanza liderada por una unión industrial, por una cámara, por algún espacio que ha entendido esta agenda y con el soporte ya del centro tecnológico, en especialistas en el marco legislativo, en el marco técnico, en ecodiseño, en economía circular, en simbiosis, vamos a dar apoyo a que eso empiece a fluir y empiece a interactuar. Entonces, retomo la barrera de agenda. Las barreras que existen fundamentalmente son normativas y técnicas, porque el marco legal legislativo está puesto para residuos y no está puesto para reciclables. Ahí tenemos una gran oportunidad. Luego, las barreras de financiamiento que están creciendo. Tenemos especialistas como Fernando y demás en el grupo que son de finanzas sostenibles, están conectando esa vinculación. Por otro lado, otra de las barreras es que no se conoce la gente, que no se conocen los vínculos, que son empresas de triple impacto, pero que no están vinculadas. Entonces, uno compra una materia prima en un lado y termina no conociendo al vecino. Entonces, ese ecosistema lo queremos constituir. Y otra cosa importante es que tenemos que entender que la economía circular, la simbiosis, es una herramienta valiosa para el desarrollo regional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente permite pensar desde la lógica del privado, ¿sí? Una política pública vinculante con las autoridades y poder empezar a encontrar soluciones a la problemática, ¿sí? Muchísimos de los residuos, imagínense que el 50% promedio de los residuos orgánicos que se generan pueden ser procesados y lo estamos mandando en camiones 70 kilómetros a disponer. O sea, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la rentabilidad, la competitividad, no estamos para nada copiando el círculo biológico de la naturaleza y nosotros tenemos que lograr imitar el círculo biológico con el ciclo técnico y ahí es donde se potencia. Y eso genera trabajo hacia arriba, porque podemos tener materias primas sostenibles que no tenemos que exportar, pero también muchísimo trabajo verde hacia abajo, porque podemos hablar de empleo verde, precio justo, cuando las cooperativas y todo aquel que trabaje en esto desarrolle. Si hablamos de trabajo verde, este año se terminó un informe financiado por un programa que se llama PAGE, donde el 12% de los trabajos registrados en la República Argentina en este momento son empleo verde. Y eso está sucediendo y no nos damos cuenta. Existen provincias que están al 18%, provincias que están muy abajo. Pero porque empleo verde es el biotecnólogo, el electricista que instala paneles solares y también el recuperador. Entonces acá tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de una agenda de triple impacto, que estamos hablando de generación de empleo, que si nosotros pedimos a la industria que compre materia prima, obviamente que nos va a decir, perfecto, con calidad, en cantidad y con continuidad. Si nosotros logramos esas 3C, seguramente que el precio se estabiliza y todo aquel que hace la recolección, el reciclado, la recuperación, va a poder tener un trabajo digno, un precio digno, y estamos trabajando, impactando en los ODS. Los ODS, como decían, son Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, el 17 es la alianza por el cual nosotros trabajamos, pero está el ODS 8 que es de empleo, el 9 que es de industria, el 12, ¿sí? Y el 13 que es clima. Entonces, desde el Centro Tecnológico lo que hacemos es focalizarnos en dar soluciones que sean pragmáticas, que haya una relación empresa-empresa, pyme, industrial, para que podamos escalar esto, hacer lo posible, y en estos 5 nodos que estamos desarrollando, son casi 154 empresas grandes, medianas y pyme,
que están haciendo economía circular y que no nos están vinculando. Nosotros, por el pasillo, el último al final, en la zona de universidades, tenemos un pequeño stand donde estamos pasando ahí información de lo que es el centro, casos de éxito de muchas empresas, ¿sí? Me da gusto ver aquí personas de otras provincias que están viendo este tema, empresas que están trabajando muchísimo la agenda del plástico, ¿sí? Personal también que nos acompaña de la Cámara de Diputados, que está acompañándonos en este desafío para empezar a pensar que la industria sostenible es el hoy y que tenemos que proyectar a mediano plazo que la verdad es la posibilidad que tenemos de seguir creciendo, desarrollando la economía regional, sustituyendo exportaciones y fundamentalmente creando empleo digno. Así que el centro está disponible para eso. Queríamos comentarles unos minutos de su existencia, porque lo venimos haciendo muy paso a paso, pero ahora con los 5 hubs ya vamos a crecer en la provincia. Agradecer a Red de Parques que nos da la posibilidad de esta disertación y darles paso a Darío, que nos va a contar también en breve cómo ya se está desarrollando esta actividad en una zona como Chivilcoy Bragado, que la vemos tan lejos, pero está tan cerca de nuestra agenda ambiental. Así que muchísimas gracias. Hola. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Darío es mi nombre. Soy CEO del grupo de RSU Ambiental e integrante de algo nuevito que nació, que es el Consorcio Empresario Ambiental, que nace con iniciativas de diferentes empresas que brindamos servicios ambientales a municipios, industrias y parques industriales a lo largo de la Argentina. Bueno, el consorcio tiene sede en el NEA, Chaco y Tucumán, Chivilcoy, Bragado, en lo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, hacia la costa por la Ruta 2, allá por Chascomús, Lezama, tenemos una pata industrial, y en una zona agroindustrial importante de nuestra provincia, que es en Pergamino, tenemos otro integrante del consorcio. Esa es un poquito la historia de quién soy y qué hacemos. Pero bueno, nada, Juan, te agradezco la invitación. Les cuento un poquito en la zona Chivilcoy y Bragado. Estamos trabajando con ambos parques industriales. Tomo por ahí la posta de que quien por ahí tiene que tomar las iniciativas son las administraciones de los parques industriales. En el caso de Chivilcoy se llevó adelante en el 2018, empezó un plan ambiental desde la administración como consorcio, de llevar un servicio que tenga que ver con lo ambiental y que ocupe las necesidades de todos los industriales y empresas que estaban dentro del parque. En el caso de Chivilcoy hay alrededor de 70 empresas. De esas 70, el 65-70% producen algún derivado del plástico y scrap, por supuesto, que de ese proceso productivo. Así que se trabajó en diferentes relevamientos, ver los metros cuadrados de las empresas, personal, oficinas, qué tipo de scrap, necesidades de recolección, necesidades de insumos que podríamos reemplazar desde la economía circular. Y logramos, por ejemplo, desde ese 2018 a este 2023, que lo pueden ver en el stand del CETESI, donde dijo Juan, productos devenidos de la economía circular, de insumos, de scraps que salían de empresas del parque, que hasta hace 2 años iban a enterramientos con las certificaciones de ley que marca la provincia, pero iban o a Arcillec o al SEAMSE. Con lo que eso implica, digamos, si bien con las certificaciones correspondientes, pero con una logística, con una generación de huella de carbono, con 0 economía circular, cumpliendo la ley, cumpliendo el marco normativo. Hoy podemos mostrar, con la unión de diferentes actores de la economía circular, como esos productos, por ejemplo, la empresa que les hablo, generaban alrededor de 40 toneladas de un scrap tricapa vinculado a la producción y al envase de quesos. Uno de esos scrap tiene un polímero plástico binúcleo de cloro, entonces a la hora de querer
no es como la botellita PET, que por ahí es más fácil, o como la tapita. A la hora de querer reutilizarlo, ese cloro, esos dos núcleos eran difíciles de meter en el proceso productivo. Nos encontró otra empresa que logró desarrollar a través de asistencias técnicas de universidades y de centros tecnológicos como el que plantea Juan, y se logró producir un producto como el que van a ver en el stand. O sea, no solo esa empresa con matriz internacional dejó de enterrar 40 toneladas mes, sino que además dejó de transportarlas, sino que además se generó un producto para hacer responsabilidad social empresaria, porque ese nuevo producto que se genera a partir de ese residuo termina en una plaza, termina en un club, termina en una compostera para tratar el 50% de orgánicos que se generan en su comedor de los operarios. Es un ganar-ganar. Y además tenemos la tendencia de esa empresa con matriz estadounidense de poder plantear una huella de carbono cero, una carbono neutralidad, que es un poco lo que también se empieza a escuchar. Así que eso no ocurre ni en China, ni en Dubái, ni en Marte. Ocurre acá, a 150 kilómetros de capital, en Chivilcoy, donde hay 3 actores: un parque industrial, una empresa generadora de residuos y otra que lo procesa, logrando un nuevo producto. En el caso del Parque Industrial de Bragado, el municipio lo mismo. Ambos parques son público-privado, ¿no? Municipio y consorcistas. Tomó la posta de las cubiertas en desuso. Trabajó con una escuela técnica que desarrollaron una máquina para trozar la cubierta, para poder bajar volumen y lograr que esa cubierta llegue a Regomax, que hoy en Provincia de Buenos Aires es uno de los pocos que la trata, y están en el proyecto de, desde la escuela técnica, lograr una máquina que pueda reprocesar esa cubierta, sacarle el alambre, poder generar un pellet y que vuelva al mercado. Otra vez, un poco la educación, el Estado y la industria trabajando, y los parques trabajando en resolver un residuo como el de generación universal, que son las cubiertas. Y para mí lo más importante de trabajar en estas alianzas estratégicas entre los diferentes actores es reducir esa huella de carbono. Yo creo que la economía circular ya no se discute más, la tenemos que hacer, no hay que justificarla, no hay más nada que decir, hay que hacerlo. Quien no lo hace es porque no está entendiendo que ya llegó. Creo que lo otro es reducir la huella de carbono y empezar a pensar en esa neutralidad cero, que es lo que tenemos que hacer todos los industriales o los prestadores de servicio. Así que nada, les quería contar esos dos ejemplos, y que cuando den una vuelta lo vayan a ver a los productos que están exhibidos en el stand. Ahí están las empresas que lo llevaron adelante. Hay algunos otros productos biodegradables que nos parecen interesantes que miren. Hay mucho producto devenido de la fécula de maíz. Somos un gran productor de maíz. Escuché recién a las autoridades de la organización hablando, inclusive al secretario de Industria, hablando de que dejemos de exportar commodities y empecemos a exportar valor agregado. Van a encontrar en el stand productos hechos a partir de almidón de maíz. Somos grandes productores de maíz. Hay industrias que producen un montón de derivados del maíz para gaseosas, para alimentos, y van a encontrar en el stand productos importados que se biodegradan. Así que me parece que es interesante también mirarlos, porque por ahí hablamos mucho, pero cuando lo vemos en la práctica es más palpable y nos entra más por los ojos. No les quiero robar más de tiempo, así que les agradezco y gracias por prestar atención. Bueno, gracias Darío, gracias Marcelo por acompañarnos en este stand. Si hubiese pregunta, para dejar espacio, cualquier cosa al finalizar podemos charlar. Lo invitamos a pasar por el stand, dejar sus datos, pero vuelvo fundamentalmente a plantear. Fíjense en que estamos en un espacio industrial donde la industria se está haciendo cargo de los temas industriales. Entendemos que solo no podemos, entendemos que los paradigmas de la economía circular vinieron para quedarse. Invitamos al Estado, a las áreas de educación a trabajar juntos para encontrar solución a este tema. Pero hay que ser disruptivo, hay que ser pragmático, y estamos hablando de rentabilidad y de triple impacto.
¿sí? Se puede seguir haciendo negocios en forma sostenible, en forma ordenada y de cara a lo que el consumidor nos está exigiendo, que es soluciones concretas. Así que de nuestra parte, gracias y quedamos a disposición.